No sé, ¿ustedes me escuchan? ¿Tienen audio? Buenas noches, Lick. Se me escucha muy bien. Perfecto, excelente. Bueno, el día de hoy teníamos señalado, para el efecto la conferencia en cuanto a la ley contra la delincuencia organizada y específicamente el tema de métodos especiales de investigación. Nos acompaña muy amablemente nuestro distinguido amigo, colega y distinguido profesional, el licenciado, el maestro Edgar Miguel Morales Santos, a quien le doy la cordial bienvenida a este curso de Derecho Probatorio en materia penal. Mucho gusto, distinguido maestro. This meeting is being recorded. Muy buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, escucha. Buenas noches, licenciado, sí. Muy buenas noches. Muchas gracias por tomarse ahí sí que el tiempo y para atender el llamado en cuanto a la disertación de esta conferencia, que tiene por objeto pues un aporte de conocimientos en base al trabajo en práctica y también de doctrina en cuanto a estos métodos especiales de investigación que se encuentran contenidos en la ley contra la delincuencia organizada. No sin antes hacer mención de lo siguiente: nuestro distinguido maestro, el distinguido profesional Edgar Miguel Morales Santos, él pues básicamente tiene una vasta experiencia en algunas ramas, específicamente en el área penal. Quiero mencionar que él actualmente es una persona muy dedicada a su trabajo, tiene 36 años de edad, su profesión es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Obviamente es un honor que esté compartiendo con nosotros es con el vasto tiempo de ejercicio, méritos académicos obtenidos, doctorado en Derecho en el año 2020 en Universidad de San Carlos de Guatemala. Así también maestro en Derecho Penal en el año 2019 en la Universidad también de San Carlos de Guatemala. Asimismo, licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos profesionales de abogado y notario del año 2013 en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Experiencia docente. El año 2014, en Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de Guatemala, Derecho Agrario. También dentro de la experiencia docente en la Facultad de Derecho en el año 2017, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, diplomado en cuanto al proceso penal guatemalteco contemporáneo, aplicado, garante del debido proceso y bastión esencial de la justicia penal. En el año 2019, siempre en Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, Seminario de Leyes Especiales. En el año 2021, siempre en Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en este caso de Justicia, Universidad Panamericana, en maestría de Derecho Procesal y también curso de Derecho Procesal Penal. Su experiencia laboral radica en para el efecto, pues, la prestación de su trabajo profesional y eficiente en el Ministerio Público, data desde el año 2013 a 2014, en Fiscalía, como auxiliar fiscal en Fiscalía de Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas. 2015-2016, también auxiliar fiscal 1 en Fiscalía contra el Delito de Extorsión. En el año 2016, auxiliar fiscal 2 de la Fiscalía contra el delito de extorsión. 2016 a 2021, agente fiscal de la Fiscalía contra el delito de extorsión. Y también en este presente año 2021, fiscal de sección adjunto en la Fiscalía contra el delito de extorsión, a quien le quiero dar una cordial bienvenida, distinguido maestro Edgar Morales.
y lo dejo en el uso de la palabra para el tema que usted amablemente ha accedido a disertar con los distinguidos estudiantes del curso de Derecho Probatorio. Bienvenido, distinguido maestro. Muchas gracias, distinguido licenciado, en primer lugar, por la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir con compañeros de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues es mi alma mater y amo a mi facultad y a mi universidad, y estoy sumamente agradecido por el conocimiento adquirido, mismo que pongo en práctica en beneficio de la sociedad, trabajando en el Ministerio Público. Pues como bien lo comentó el distinguido licenciado, pues yo desarrollo mis funciones en el Ministerio Público. Específicamente estaba en la Fiscalía de Delitos contra la Vida y Fiscalía contra el Delito de Extorsión. Tengo aproximadamente 8 años de experiencia en trabajar el tema de pandillas y de esta cuenta, pues el tema de métodos especiales de investigación. El más utilizado y el que hasta el momento se utiliza en Guatemala, pues es el de interceptaciones telefónicas. Espero que pueda transmitirles un poco del conocimiento práctico y teórico en cuanto al tema de los métodos especiales de investigación. Pues voy a desarrollarles el tema y al final habrá un tiempo para preguntas, pero si alguien desea interrumpir durante el transcurso del desarrollo de la presentación, con mucho gusto, utiliza la herramienta de levantar la mano y con mucho gusto yo le doy la palabra. Pueden hacer preguntas que solo preguntando es como vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, voy a compartirles una presentación. ¿Logran observar la presentación? No, Aún no, licenciado. todavía no, Lic. ¿Logran observar la presentación ahora? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora ya. Muy bien, entonces, como podemos ver, pues los métodos especiales de investigación nacen en Guatemala con la creación de la Ley contra la Delincuencia Organizada, la cual pues emana de la Convención Americana contra la Delincuencia Transnacional. Dicha convención, pues, yo siempre lo he dicho y es un tema de conversación y puede que sea también un tema controvertido. No es para nosotros un secreto que en Guatemala mucha de nuestra legislación es un copy-paste de otras legislaciones. Y en este caso, la ley contra la delincuencia organizada que se encuentra vigente en nuestro país, pues tiene muchas similitudes y fue hecha la usanza de la ley contra la delincuencia organizada de Colombia. Es muy importante manifestar esto, que siempre debe analizarse y de hacerse un estudio social, jurídico, social o sociológico cada vez que va a crearse una norma. Esto para poder analizar los tipos penales y los fenómenos criminales que se desarrollan en cada país. En este caso, como le repito, a mi consideración, no se realizó este estudio, por lo tanto está muy apegada a la legislación de Colombia y a los fenómenos criminales que se desarrollan en ese país, y en muchos de los casos existe una mala aplicación de la normativa a los casos concretos. Uno de los temas de mayor importancia en nuestros tiempos en cuanto a esta ley contra la delincuencia organizada es el de los métodos especiales de investigación. Estos métodos especiales de investigación, pues, en la actualidad coadyuvan a las investigaciones que realiza el Ministerio Público y mediante a estos logra evitarse muchos hechos o materializarse después de su comisión. Como podremos ver más adelante, nuestra ley regula 3 métodos especiales de investigación, que es la de
el agente encubierto, las entregas encubiertas y el tema de las interceptaciones telefónicas. Para iniciar y para obtener una mejor comprensión acerca de lo que es un método especial de investigación, podemos decir que la Ley contra la Delincuencia Organizada busca establecer tipos penales que pueden atribuirse a los integrantes y o participantes de las organizaciones criminales establecidas en ella. El establecimiento y regulación de los métodos especiales de investigación, así como aquellas medidas con el fin de prevenir, combatir, desarticular y erradicar la delincuencia organizada en Guatemala, en seguimiento a lo establecido por la Constitución Política de la República de Guatemala, tratados internacionales suscritos por Guatemala en la materia y demás normativa interna. En este caso, la ley les denomina los medios de investigación en los delitos cometidos por parte del crimen organizado. Los métodos especiales de investigación son los siguientes: operaciones encubiertas, entregas vigiladas e interceptaciones telefónicas y otros medios de comunicación. Recordemos que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 2, establece los fines del Estado. En este caso, recordemos que uno de ellos es garantizar a la población guatemalteca la seguridad, la vida, la seguridad, la paz y la justicia, ¿verdad? A través de estos métodos de investigación de interceptaciones telefónicas, vamos a investigar, valga la redundancia, específicamente los delitos que son cometidos por delincuencia organizada o por grupos organizados. La misma Ley contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 2, va a definir lo que son estos métodos especiales de investigación. Asimismo, va a definir la figura de grupo organizado. Vamos a iniciar con el primero de los métodos especiales de investigación, que en este caso son las operaciones encubiertas. En este caso van a ser realizadas por agentes encubiertos. ¿Qué son las operaciones encubiertas? Por favor, alguien que pueda hacernos, que pueda leernos el concepto de operaciones encubiertas, por favor. Buenas noches, licenciado. En el artículo 21 de esta ley indica que operaciones encubiertas se entenderá por operaciones encubiertas aquellas que se realizan agentes encubiertos con la finalidad de obtener información o evidencias que permitan procesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su desarticulación mediante el diseño de estrategias eficaces con estricto control del Ministerio Público. Muy bien, ¿podríamos hablar de las prohibiciones, por favor? Lo podemos ver en la pantalla. Ok, prohíbe de las operaciones encubiertas, número 1, la provocación de delitos. 2, las operaciones que se hagan fuera de las acciones y planificaciones en la fase de investigación. Muy bien, lo que podemos enmarcar y subrayar de esta definición de operaciones encubiertas es que estas van a ser realizadas única y exclusivamente bajo el control y diseño de estrategias del Ministerio Público. Nadie más puede realizar este tipo de operaciones y para esto va a crearse, según lo que establece la ley, una normativa específica y asimismo va a crearse una división especializada para realizar este tipo de operaciones encubiertas. Las mismas van a poder ser únicamente realizadas por agentes de la Policía Nacional Civil. Otra situación muy importante que pueden también subrayar y enmarcar de lo que se acaba de leer es que se prohíbe de las operaciones encubiertas la provocación de delitos. Las operaciones que se hagan fuera de las acciones planificadas en la fase de investigación. Este es uno de los aspectos más importantes y que debemos de tener en cuenta del por qué en Guatemala aún no se realizan operaciones encubiertas. Porque, en primer lugar, la normativa dice que no pueden provocar delitos. Si un agente encubierto, que la acción que debe realizar es el
integrarse a una estructura criminal, esto para conocer de los integrantes, para conocer las actividades ilícitas a las que se dedican e informar al Ministerio Público para que éste realice las diligencias de investigación pertinentes a fin de desarticular esa estructura criminal y asimismo de evitar la comisión de hechos ilícitos. Entonces, esta es muy importante que ustedes lo tengan en su mente, que es parte de las situaciones por las que no ha empezado a operativizarse o a utilizarse a la gente encubierto. La normativa, de acuerdo con el reglamento para la aplicación de métodos especiales de operaciones encubiertas, es el acuerdo gubernativo número 189-2007. Le corresponde a la Policía Nacional Civil formar e integrar por funcionarios policiales las unidades de operaciones encubiertas, correspondiéndole a la fiscal general o al fiscal general de la República, de conformidad con el artículo 27 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, la autorización de las operaciones encubiertas. Es muy importante también enmarcar en este sentido que las operaciones encubiertas van a ser autorizadas única y exclusivamente por el fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público. Esto ya lo establece la normativa en el artículo 27 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Requisitos. Por favor, alguien que pueda leernos el artículo 27, por favor. Si quiere, le vuelvo a colaborar. Artículo 27, requisitos de la solicitud. La solicitud de la operación encubierta deberá hacerse por escrito y deberá contener: A. Descripción del hecho que se investiga indicando el o los posibles delitos en que incurre. B. Antecedentes que permitan presumir que la operación encubierta facilitará la consecución de los objetivos que se persiguen por la presente ley. La justificación del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la probabilidad que el sistema ordinario de investigación no lograra la obtención de la información necesaria. C. En términos generales, las actividades que el agente encubierto desarrollará para la obtención de la información y los métodos que se utilizarán para documentar la información recabada por los agentes encubiertos de conformidad con el artículo 29 de la presente ley. D. La identidad ficticia que asumirán y las funciones de los agentes encubiertos que intervendrán en la operación. La identidad real será únicamente del conocimiento del fiscal encargado del caso. E. En plica cerrada, la identidad real del agente encubierto, la que quedará al resguardo del fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público sin que éste pueda conocer el contenido, salvo caso necesario al darse por terminada la operación. F. Cuando se conozca el nombre, sobrenombre o cualquier otra circunstancia que permita identificar a las personas o integrantes presuntamente vinculadas a la organización criminal o las operaciones ilícitas de las mismas. El fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público podrá requerir al solicitante elementos de juicio adicionales que respalden la solicitud. Muchas gracias. Como pudimos escuchar, pues son una serie de requisitos que deben llenarse y de algunas formalidades para poder realizar operaciones encubiertas. Muchos de ustedes se preguntarán si esto no se está aplicando en este momento dentro de las investigaciones que realiza el Ministerio Público. Muy específicamente en cuanto al delito de extorsión, puede creerse que se realiza ese tipo de operaciones encubiertas. En muchos de los casos se hacen negociaciones por parte de agentes de la Policía Nacional Civil para, en cuanto al cobro de cantidades de dinero ilegales en concepto de la denominada extorsión, y se pacta un lugar donde pueda entregarse dicha cantidad de dinero que es exigida, y para esto pues entrará a actuar un agente investigador de la Policía Nacional Civil. Pero es muy importante, y se lo digo porque en el actuar, en la práctica en tribunales, muchos de los abogados defensores manifiestan
que este tipo de actividades o de diligencias o de operativos que realiza el Ministerio Público atienden a los agentes encubiertos o a las entregas vigiladas. Esto porque interviene un agente de la Policía Nacional Civil, quien va a entregar el dinero exigido, y existe todo un operativo montado para que agentes investigadores de la Policía Nacional Civil y agentes uniformados le aprendan a la persona en flagrancia al momento de llegar a recoger el dinero exigido. Entonces, es muy importante que yo les comente esto, porque como les repito, muchos abogados en las primeras declaraciones o en las audiencias de discusión de acto conclusivo, en la fase intermedia, manifiestan que en Guatemala aún no se encuentra en desarrollo, que si bien se encuentra legalmente la figura de los agentes encubiertos y de las entregas vigiladas, que no se están realizando y que por ende la acción de la aprehensión de la persona en situación de flagrancia es ilegal. Déjenme decirles que no atiende a lo que podríamos, lo que podría encuadrar dentro de la figura de una entrega encubierta o de un agente encubierto, en virtud de que, en primer lugar, no es una persona que se interne dentro de la estructura criminal para poder saber la forma de operación, tampoco es una persona que colabore con ellos para que se cumpla estas exigencias, sino que es un agente investigador de la Policía Nacional Civil que realiza una negociación con el extorsionista y es quien se presenta a entregar el dinero exigido. Después del operativo, pues es capturado, pero no encuadra, si ustedes, de conformidad con lo que yo les estoy comentando, no encuadra dentro de la figura de un agente encubierto o de una entrega vigilada, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los agentes encubiertos. ¿Algún otro compañero que pueda apoyarnos para leer esta definición? Buenas noches, licenciado. Lo voy a leer yo. Muy buenas noches. Agentes encubiertos son los funcionarios policiales especiales que voluntariamente, a solicitud del Ministerio Público, se les designa una función con la finalidad de obtener evidencias o información que permitan descubrir y procesar a los miembros de grupos delictivos organizados. Los agentes encubiertos podrán asumir transitoriamente identidades o roles ficticios, actuar de modo secreto y omitir la realización de los procedimientos normales de su cargo ante la comisión de delitos, para optimizar las investigaciones y el procesamiento de los integrantes de las organizaciones. Muchas gracias, muy amable. Como pueden ver ustedes dentro de esta definición, también son funcionarios policiales. Debe de intervenir también cuerpos policiales. Recordemos que de conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, la Policía Nacional Civil es el auxiliar del Ministerio Público en las investigaciones. También de esta cuenta es función del Ministerio Público designar a estas personas y también ante la solicitud debe ser la fiscal general y jefe del Ministerio Público quien autorice la figura del agente encubierto. Y esto déjeme decirle que tampoco es que a cualquiera se le va a nombrar un agente encubierto. Debe de cumplir con un perfil específico dentro de la institución de la Policía Nacional Civil y asimismo debe de ser para una investigación determinada. Muchas personas también tienen la idea, y eso lo vamos a ver más adelante, en cuanto a los métodos especiales de investigación de interceptaciones telefónicas, que puede ser aplicado a cualquiera, y de esta cuenta no es así, sino que tiene que ser con una justificación que esté encaminada a desarticular una estructura del crimen organizado y debe de realizarse en un caso concreto, ¿verdad?
¿Quiénes pueden ser agentes encubiertos? De acuerdo con el reglamento para la aplicación del método especial de operaciones encubiertas, esto va a estar regulado de esta misma cuenta también en el acuerdo gubernativo número 189/2007, y en él se establece que le corresponde a la Policía Nacional Civil formar e integrar por funcionarios policiales las unidades de operaciones encubiertas, correspondiéndole al fiscal general de la República, de conformidad con el artículo 27 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, la autorización de las operaciones encubiertas. Entonces, como pueden ver ustedes, también es función del fiscal general y jefe del Ministerio Público realizar estas operaciones encubiertas. Ustedes acá pueden ver los videos de una cámara de seguridad y pueden ver dos personas. Los invito a que puedan comentarme quién de esas dos mujeres que ustedes ven en la imagen consideran o creen que es el agente encubierto. Pienso que sería la de negro, licenciado. La señorita. Muchas gracias. ¿Alguien más? La de gorra. La señorita de gorra. La señorita de gorra. Sí, la señorita de gorra. La señorita de gorra. Muchas gracias. Señorita de gorra. Muchas gracias, compañeros. Déjenme decirles que una persona le atinó nada más. Es la persona de negro. En este caso, se buscaba dar con un narcotraficante y para el efecto se tuvo información que este narcotraficante iba a hospedarse en un hotel. La señorita de gorra era una de las damas de compañía del narcotraficante, y el agente encubierto, que es la persona de negro, se hizo pasar por personal del hotel donde ellos se hospedaban para poder darle seguimiento. El narcotraficante pidió que se le nombrara a un personal del hotel para que ayudara a una de sus acompañantes en cualquier situación que necesitara, sin necesitar salir de compras, que se le organizara las salidas. Entonces, con información que se recibió de un informante, valga la redundancia, se pudo realizar la operación encubierta, y es esta persona de negro la que pues era un agente de la policía, ¿verdad? Entonces, esto es para que se den cuenta de que quien menos ustedes pueden esperar puede ser nombrado un agente encubierto. De esta cuenta, pues el caso que les estoy comentando no es un caso nacional, ¿verdad? Este es un caso que le dio seguimiento la DEA en Estados Unidos, la División de Antinarcóticos, fue la que le dio seguimiento a este caso, y esta situación, esta operación fue realizada en los Estados Unidos de Norteamérica. La autorización. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 26. Por favor, ¿algún compañero que nos lea el artículo 26? Voy a leer yo, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Artículo 26. Autorización. A solicitud del fiscal del Ministerio Público encargado del caso y bajo su responsabilidad, el fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público podrá autorizar operaciones encubiertas por un tiempo máximo de 6 meses renovables cuantas veces sea necesario, sin que el plazo total de la operación exceda de 1 año. Muchas gracias. De esta normativa, lo que podemos destacar es el plazo, ¿verdad? Que el plazo no debe de tener un tiempo máximo de 6 meses, el cual puede ser renovable cuantas veces sea necesario sin que el plazo total exceda en la operación de 1 año. Déjenme decirles que hay métodos especiales de investigación que han durado más de 1 año. Siempre se ha ido renovando, pero eso debe de atender a la necesidad y a los hallazgos que se den dentro de la investigación. Todo tiene que ver a lo que informe el agente de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? En este caso, este sí es un caso nacional, es una entrega vigilada. Les vuelvo a hacer la pregunta.
de la imagen que ustedes ven, ¿quién consideran que es la persona que iba a entregar el dinero? Este es un caso de extorsión. ¿Perdón? El de rojo, licenciado. Muy bien. ¿Alguien que opine lo contrario? El de beige. El de beige. María Mercedes está levantando la mano. Sí, licenciado. Yo veo que es Sí, el licenciado, pero era en relación con la imagen anterior, bueno, en donde estaban las dos personas, pero porque me llama la atención en este caso, el agente encubierto se hace pasar por personal del hotel, es decir, no se infiltra en la organización criminal, como establece la ley. Es que en este caso, como les repito, fue en Estados Unidos. Ellos son más abiertos en el tema del agente encubierto. Y en este caso, como les repito, el narcotraficante solicitó a un personal del hotel para que ayudara a su acompañante. En este caso, pues le dieron seguimiento. Esta persona del hotel, la que ustedes vieron, le acompañó de compras, le acompañó a recibir un paquete con cocaína. No era un paquete grande porque era para consumo de ellos, pero la gente le acompañó a esta persona a varios lugares, ¿verdad? Incluso en uno de las salidas fueron a un bar de desnudistas y la gente encubierta, que en este caso se hacía pasar por personal del hotel, estuvo ahí acompañándoles. Ella era la que pedía las bebidas y demás, ¿verdad? Entonces ella de cierta manera se infiltró dentro de la organización criminal acompañándole a las damas de compañía, valga la redundancia, del narcotraficante. Y en el caso de las entregas vigiladas, doctor, en estos casos, digamos, el agente encubierto tampoco es que entre en la organización criminal, no tiene la posibilidad de estar en contacto directo más que en el momento de la entrega, es más como un auxiliar de la víctima, podríamos decirlo así. Exactamente. En este caso, las entregas vigiladas, si se dan cuenta, son otros presupuestos legales y son otros objetivos los que tiene dicha operación, porque en este caso es solo entregar el ilícito, ¿verdad? El objeto del ilícito. Con respecto al agente encubierto, que él sí debe internarse dentro de la estructura criminal. Muchas gracias, licenciado, muy amable. A la orden. ¿Alguien más que quiera comentarnos de la imagen que ven? ¿Quién consideran que eres la persona que va a entregar el dinero? Yo creo que hasta va en el momento vehículo. Me han dicho que la de rojo y la persona de beige. En el vehículo va a entregar y la persona de rojo va a recibir. ¿El guardia de seguridad? Muy bien. Pues atendiendo a lo que dice el último compañero, en efecto, la persona que va a hacer la entrega es la persona que está vestida como guardia de seguridad. Entonces, si se dan cuenta, como les decía anteriormente, la persona que menos ustedes crean que es, y ese es el objetivo, que la persona no sea descubierta dentro de la operación, ¿verdad? Este es un caso real. De hecho, les presento la imagen porque el caso ya está fenecido, o sea, ya hay sentencia, ya está ejecutoriada. En este caso, una organización criminal estaba solicitando el pago de la extorsión, pero ellos no querían que hubiera presencia policial, pero sí querían asegurar que se entregara el dinero. Al parecer, uno de los guardias de seguridad del comercial tenían nexos con la estructura criminal que estaba haciendo la exigencia, por lo que solicitó que se le entregara a un guardia de seguridad del comercial. No especificó quién, ni cómo, ni dónde, por lo que pues se decidió que un agente investigador de la Policía Nacional Civil se vistiera como guardia de seguridad privado con un uniforme igual al que utilizaban los agentes de seguridad del comercial, y él fue el que entregó la cantidad de dinero. De esta cuenta también es muy criticado por parte de abogados de la defensa el hecho de que este tipo de entregas vigiladas
solo se documente y no en todos los casos exista una aprehensión en situación de flagrancia. Recordemos que todos los hechos que nosotros vamos a presentar ante un juez deben ser debidamente probados y debe existir un respaldo a través de medios de investigación que puedan ilustrar al juez la posible participación, en el caso de la primera instancia, la posible participación de la persona en la comisión del hecho delictivo. Entonces, en muchos de los casos, para poder afianzar la aprehensión, y no solo la aprehensión, sino que existe un auto de procesamiento, un auto de apertura a juicio y una sentencia de carácter condenatorio, nosotros necesitamos documentar y probar que la persona participó en el hecho. Entonces, en este caso, a la persona que está de beige era la que participaba con la estructura criminal. A esta persona se le da seguimiento a través de cámaras de seguridad del comercial y con esto se logra establecer que ella fue la que se presentó y el guardia de seguridad fue el que le entrega el dinero, ¿verdad? Entonces, es muy importante este tipo de situaciones que puedan darse dentro de las entregas vigiladas. Entonces, como les repito, miren, este tema es bien interesante porque todavía hay un poco de desconocimiento, tanto en abogados defensores como en jueces, ¿verdad? En el tema de la ley contra la delincuencia organizada. Entonces, a mí me gusta mucho este tema, no solo trabajo este tema, como les digo, tengo 8 años de experiencia trabajando en el tema de pandillas y de métodos especiales de investigación y en este caso también el tema de la extorsión. Compañero Wesley Francisco, ¿quería hacer alguna pregunta? Sí, licenciado, mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda en este caso. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando, digamos, una organización criminal exige una cantidad de dinero, no sé, tal vez de unos 100,000 quetzales, pero la persona es de escasos recursos, digámoslo así? Entonces, se quiere hacer, bueno, la estrategia de parte del Ministerio Público es una entrega vigilada. Entonces, si ustedes tienen que esclarecer de que esta persona, digamos, tuvo un nexo y que de hecho se cometió el delito, ¿de dónde sale ese dinero, por ejemplo? Muy bien, esa es otra de las dudas que tienen muchas personas. Se hace un operativo táctico y se hace una documentación. Lógicamente la víctima no va a entregar, en este caso que usted ponía de ejemplo, los 100,000 quetzales, sino que se le piden 2 billetes, los cuales se documentan mediante un acta en el Ministerio Público, se documenta mediante video y fotografía. Los billetes en el acta se consigna el número de serie, la cantidad del billete, la denominación, y se arma un fajo de recortes de periódico que simulan billetes. Entonces se pega un billete arriba y uno abajo, para que eso parezca un fajo de billetes, ¿verdad? Y se le pone una cinta en la cual atrás va un sello del Ministerio Público, ¿verdad? Todo esto lo documenta el Ministerio Público. En algunas ocasiones, cuando es una situación de emergencia muy rápido, lo documenta Policía Nacional Civil de la misma forma a través de un acta, que posteriormente se va a convertir en un informe, ¿verdad? Excelente, licenciado, muchas gracias. A la orden. Entonces, esto es en cuanto a las entregas vigiladas. Las entregas vigiladas consisten en el método de investigación que permite el transporte y tránsito de remesas ilícitas o sospechosas, tales como drogas, estupefacientes o otras sustancias materiales u objetos prohibidos de ilícito comercio, que ingresen, circulen o salgan del país bajo la estricta vigilancia o seguimiento de las autoridades. Se utiliza para descubrir las vías de tránsito del modo entrada y salida del país, del sistema de distribución, comercialización, la obtención de elementos probatorios, identificación y procesamiento de los organizadores, transportadores, compradores, protectores y demás partícipes de las actividades ilegales. Este método de investigación especial pues tampoco en la actualidad se aplica en Guatemala. Para la coordinación de todo este tema de métodos especiales se creó la división DIMEI, que es la división de investigación de métodos especiales de investigación. Esta pertenece al Ministerio de Gobernación
y esta DIMEI es la que coordina estos métodos especiales de investigación, que hasta el momento solo coordinan el de interceptaciones telefónicas. Ya se está creando el andamiaje legal, y también pues por falta de infraestructura no se ha iniciado con estos métodos especiales de investigación, pero también esto atiende a un tema legal, ¿verdad? Que en nuestro país no fue previsto la legislación vigente, tanto el Código Penal, Procesal Penal, como la Constitución Política de la República de Guatemala, y existen varios temas que frenan el inicio de estas operaciones. Solo quiero ver la hora para no pasarme. Creo que vamos a ir terminando. De esta cuenta van a ver una escena también. Esta es una entrega vigilada. Esta también se da un seguimiento de cámaras de seguridad, y la persona que ven en pantalla es quien, si ustedes ven en su mano, lleva un paquete. Este paquete pues simulaba ser el dinero producto de la extorsión que estaba siendo exigida, y esto es posterior a la entrega. Aquí ya se había realizado la entrega. Si se dan cuenta, es un centro comercial, es el seguimiento a la imagen anterior. La persona aquí, como son organizaciones criminales, trabajan varias personas, ¿verdad? Entonces, la persona que ustedes vieron que recibió el dinero camina por el centro comercial, se encuentra con esta señorita y le entrega el fajo que simulaba ser el dinero, que es un sobre. Pero como ya se les venía dando seguimiento, posteriormente, cuando ella se sube a un automóvil de los que estaban en el parqueo, es aprendida con el fajo de billetes que había sido documentado por Policía Nacional Civil. Todo esto nos sirve a nosotros como Ministerio Público para poder sustentar una tesis acusatoria o para poder sustentar una imputación. Todos estos medios de investigación que son el seguimiento a través de fotografías, déjenme decirles que dentro de este comercial no solo teníamos nosotros el acceso a las cámaras de seguridad, también en el parqueo cerca de donde estaba esta persona habían vehículos de Policía Nacional Civil con agentes dentro de ellos, los cuales también se encontraban documentando mediante fotografía y ayudaron a la captura de esta persona al momento en que pretendía retirarse del lugar con la cantidad de dinero que había recibido. El marco legal, pues, de acuerdo con el reglamento para la aplicación de métodos especiales de investigación de las entregas vigiladas, es el Acuerdo Gubernativo 187-2007, en la cual establece de esta cuenta que también le corresponde a la Policía Nacional Civil conformar el equipo operativo de entregas vigiladas. También le corresponde a la Fiscal General y jefa del Ministerio Público nombrar y autorizar este tipo de operaciones. Asistencia internacional. ¿Es posible la asistencia internacional en este tipo de casos? Sí, es posible. Por favor, otro compañero que pueda leernos este tema de la asistencia internacional, por favor. Asistencia internacional. ¿Es posible la asistencia internacional? Sí, es posible. Como lo establecen los convenios ratificados por Guatemala, dentro de los tratados se encuentran Convención Interamericana de Asistencia Legal Mutua en materia penal, Convención Centroamericana de Asistencia Legal Mutua, Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional. Si se dan cuenta, ustedes en los medios de comunicación pueden observar que a veces son capturados personas de origen norteamericano o de otras nacionalidades en territorio guatemalteco que son buscados por otros estados, valga la redundancia, por casos de narcotráfico, es lo más común, o de trata de personas. Entonces, atendiendo a estos convenios internacionales en materia de ayuda mutua, se ha logrado que personal de otros países se infiltren en Guatemala para poder ayudar. Esto no quiere decir que las operaciones las haga directamente policía o investigadores de los países que están solicitando la asistencia. Eso se hace en cooperación con el Ministerio Público y agentes investigadores
investigadores de Policía Nacional Civil, siempre siguiendo el protocolo establecido dentro de la ley para esta ayuda mutua. Licenciado, disculpe, antes de que continúe, fíjese que un compañero en el chat preguntaba, es Marcos, dice, licenciado, ¿se tiene que tener el permiso del propietario u orden de juez en un caso como este, tomando en cuenta que es propiedad privada? Mire, de esta cuenta para solicitar los videos de las cámaras de seguridad, sí necesitamos autorización del propietario. Ahora, como recordemos que si bien es propiedad privada, los centros comerciales son espacios públicos en los cuales pues cualquier persona puede acceder a él. Entonces, para darle seguimiento con personal dentro del centro comercial, no necesitamos autorización de los centros comerciales. Para obtener los videos de las cámaras de seguridad, eso sí. Ahora, cuando nosotros necesitamos también tener acceso al centro de monitoreo de cámaras de seguridad, también se hace una coordinación con los administradores, en este caso, de los centros comerciales. Gracias, licenciado. Muy bien. El objetivo de estos métodos especiales de investigación, pues, es la captura de las personas que están involucradas en estas organizaciones criminales y también evitar la comisión de hechos delictivos. Uno de los más esenciales para el desarrollo de investigaciones de estructuras criminales en Guatemala en la actualidad es el método especial de investigación de interceptaciones telefónicas. Las interceptaciones telefónicas, pues vamos a encontrarlas reguladas en el artículo 48 al 71 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Podemos decir que consiste en la interceptación, grabación y reproducción con autorización judicial de las comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas, informáticas y similares que utilicen el espectro electromagnético, así como de cualesquiera de otras de naturaleza que en el futuro existan cuando sea necesario evitar, interrumpir o investigar la comisión de hechos delictivos regulados en la Ley contra la Delincuencia Organizada. El método especial de investigación de interceptaciones telefónicas fue regulado por medio del Acuerdo Gubernativo 188-2007, Reglamento para la aplicación del método especial de investigación de interceptaciones telefónicas y otros medios de comunicación cuando sea necesario evitar, interrumpir o investigar la comisión de los delitos regulados en la Ley contra la Delincuencia Organizada. En esta se establece que podrá interceptarse, grabarse y reproducirse con autorización judicial las comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas, informáticas y similares que utilicen el espectro electromagnético, así como cualesquiera de otra naturaleza que en el futuro existan. Si se dan cuenta, en esta legislación no solo se previó las que actualmente o comúnmente son utilizadas, sino las que puedan ir surgiendo. Recordemos que estas organizaciones criminales y estos fenómenos criminales en sí van evolucionando de conformidad con las necesidades de los delincuentes. Asimismo, van a evolucionar de conformidad como va evolucionando la tecnología. ¿Quiénes pueden solicitar una interceptación telefónica? Los fiscales del Ministerio Público son los únicos competentes ante el juez que corresponde, que en este caso sería el juez contralor de la investigación, para la solicitud de autorización de interceptación de las comunicaciones mencionadas en el artículo anterior, cuando la situación lo haga conveniente. Cuando el órgano policial tenga conocimiento de la comisión de la planificación de la comisión del delito por grupos delictivos u organizados, deberán acudir inmediatamente al Ministerio Público proporcionando toda la información necesaria para fundamentar la solicitud de la interceptación de dichas comunicaciones. Serán competentes para la autorización de interceptaciones telefónicas de las comunicaciones los jueces de primera instancia del ramo penal correspondiente a la circunscripción territorial de donde se haya cometido, se esté cometiendo o se planifique la comisión de delitos por miembros de grupos delictivos organizados. ¿Quiénes participan en el desarrollo del método especial de investigación de interceptaciones telefónicas? En primer lugar,
participa el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, que autoriza la implementación de la medida. La diferencia que ustedes pueden encontrar de este método especial de investigación con los que hemos visto anteriormente es que en este caso única y exclusivamente va a ser autorizada por un juez competente. ¿Quiénes pueden solicitarlo? En segundo plano, interviene el Ministerio Público a través de la unidad de métodos especiales a la cual se le llama UME. En tercer lugar, tenemos a monitores y analistas de la unidad de métodos especiales, quienes son agentes de Policía Nacional Civil. Esa es otra situación, que muchos creen que la medida, si es solicitada por el Ministerio Público y desarrollada dentro del Ministerio Público, son fiscales los que realizan esta actividad. Quienes reciben las comunicaciones telefónicas son agentes investigadores especializados en monitoreo y análisis de comunicaciones telefónicas. Por eso es que después de los monitores vamos a encontrar a agentes auxiliares fiscales y analistas encargados de la medida de la unidad de métodos especiales. Este sí ya va a ser personal del Ministerio Público. Luego tenemos a los agentes y auxiliares fiscales encargados de la medida de la fiscalía que realizó la solicitud de implementación del método. De primera mano recibe la unidad de métodos especiales la información y esta es trasladada a la fiscalía o unidad del Ministerio Público que haya solicitado la intervención de las comunicaciones telefónicas. En sexto lugar tenemos al grupo operativo, porque a su vez, cuando el fiscal a cargo de la investigación recibe esa información, posee un grupo operativo, que son investigadores de Policía Nacional Civil, a quienes a su vez él va a trasladar la información para que ellos la operativicen y logren evitar los hechos delictivos o continúen con las investigaciones de estas estructuras criminales. Y por último, tendremos al analista de la unidad de enlace y fenómeno criminal del MP. En la actualidad, pues hay algunas fiscalías que cuentan con esta unidad de enlace, la que está adscrita a la Dirección de Análisis Criminal o denominada DAC del Ministerio Público. Ellos reciben esta información y realizan análisis comunicacionales o análisis criminales basados en estas interceptaciones telefónicas. Diligencias de investigación propias de un método especial de investigación de interceptaciones telefónicas. En primer lugar, tenemos los seguimientos de investigación mediante presencia policial. Se obtiene la información, se coordina para que haya presencia policial en el lugar donde se va a cometer un hecho ilícito que ha sido obtenida la información a través de las interceptaciones telefónicas. Entonces, se da ese seguimiento y documentación por medio de investigadores. Operativos de identificación de sospechosos. De esta cuenta también, como les comentaba al principio, muchos creen que no se realizan capturas en el momento de la comisión de los hechos, pero en muchas de las ocasiones la intención es únicamente identificar a estas personas para que estas personas puedan continuar dentro de la organización criminal y pueda seguirse generando la información. También se da la documentación mediante video y fotografía, que era lo que les comentaba, entrevistas, flagrancias. En algunos casos se logra evitar, por ejemplo, en el caso de cuando el bien jurídico tutelado que está en peligro o que pretende vulnerarse la vida, en este caso se realizan flagrancias con el hecho de evitar la comisión de hechos delictivos, o cuando el hecho no se puede evitar, para lograr la aprehensión de las personas que hayan participado posterior a la realización del hecho. O sea, ya no se logró evitar el hecho, matan a la persona, pero se tiene presencia policial para que en el momento en que salgan o que pueda lograrse, se capturen a las personas. Tenemos la prevención para evitar hechos delictivos a posibles víctimas. En algunas ocasiones, cuando se tiene conocimiento de que una persona va a ser atentada, pues se trata de, por los medios idóneos, de informar a la persona para así evitar el hecho, para que la persona pues o se vaya del lugar donde reside o cambie de lugar de tránsito. Entonces, se da la prevención. Tenemos el análisis de audios y sinopsis de las interceptaciones telefónicas. Los audios son en sí las interceptaciones telefónicas, las grabaciones de esas comunicaciones, y la sinopsis van a ser la transcripción de esas comunicaciones a texto. Y por último tenemos los análisis e informes criminales. Lo que pueden ver en su pantalla es un ejemplo de una sinopsis de interceptación telefónica.
no les puedo presentar una que sea de un caso concreto porque la ley contra la delincuencia organizada prohíbe y crea un aura de confidencialidad alrededor de las interceptaciones telefónicas en las cuales única y exclusivamente el fiscal a cargo puede tener acceso a esas comunicaciones. Posterior a la utilización, muchos jueces ordenan la destrucción de dichos discos, tal y como lo establece la ley contra la delincuencia organizada. Compañero Fernando Witz, ¿quiere hacer alguna pregunta? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Sí, una pregunta. Buenas noches. ¿La activación de celdas es del mismo método de las llamadas o es otro método de investigación? Lick, perdón, se le fue su micrófono. Perdón. Les decía que las ubicaciones de celdas no son parte de una investigación. Es un servicio que está adscrito a las comunicaciones telefónicas y nosotros, como fiscales del Ministerio Público, a través de autorización judicial, podemos solicitar a un órgano jurisdiccional que nos autorice que las empresas de telefonía nos puedan otorgar estas ubicaciones de celda para poder ubicar a las ubicaciones de celda. Por lo regular son la comunicación que se da del teléfono celular a la antena más cercana, pero no son parte de la interceptación telefónica. Gracias, licenciado. Muy bien. Compañera Wendy Corado. Buenas noches, licenciado. Una preguntita con respecto a la diapositiva anterior cuando hablaba de la flagrancia. Creo que lo había mencionado anteriormente, que es algo de lo que los abogados vienen y defienden, de que no se agarró en flagrancia. Eso me imagino que es a lo que se refería. Mi pregunta es con respecto a, usted dice, bueno, no se pudo evitar el hecho, entonces después del hecho, pero eso tiene que ser a instantes, tal como lo dice el artículo de que es la flagrancia, o sí tiene que haber una denuncia respectiva, porque si no se violaría el debido proceso. En este caso, como el objeto de las interceptaciones telefónicas es evitar hechos delictivos o aprender a los responsables posterior a la comisión del hecho. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Se tuvo un caso en el cual se estaba investigando, y era mi persona la que tenía el seguimiento de ese método especial de investigación. Se estaba investigando una estructura criminal, específicamente de pandillas. Dentro de las interceptaciones telefónicas se da la planificación para darle muerte a 2 personas de sexo femenino, las cuales ya tenían en una residencia, y durante la comunicación telefónica se da toda la planificación de cómo les iban a dar muerte. Primariamente se dice que les van a dar muerte a través de disparos de arma de fuego, pero uno de los integrantes de la estructura dice que no, porque se van a dar mucho color. Eso en argot de pandillas, ¿verdad? En jerga de ellos, que se iban a dar mucho color, entonces que mejor le iban a poner el tacuche. Poner el tacuche es muerte por asfixia, utilizando una soga, cuerda o lazo, como lo conocemos, ¿verdad? Se da todo el seguimiento de la interceptación telefónica, se logra la ubicación, obtener la ubicación de la persona, de dónde se encuentran el teléfono celular del cual están saliendo las llamadas. Como les digo, no da con exactitud, pero mediante referencias que ellos mismos dan, se logra estar en las afueras del inmueble. Y exactamente cuando se da la orden de dar muerte, las personas gritan. Entonces, ya con esto, que ellas piden auxilio, entonces ya la Policía Nacional Civil ya puede ingresar al inmueble sin necesidad de una orden de allanamiento, ¿verdad? Porque están en inminente peligro y las víctimas están pidiendo auxilio. Se logra entrar al inmueble y se captura en flagrancia a las personas que se encontraban en el lugar, las cuales fueron descritas en la interceptación telefónica, ¿verdad? Entonces, esa flagrancia se dio para evitar el hecho, pero también se han dado otros casos en los cuales, pues, no es posible en el momento ubicar el inmueble, pero sí las cercanías del lugar. Tuvimos otro caso en el cual le da muerte a una persona de sexo femenino y se dice que van a ir a tirar el cuerpo a un lugar.
se tenía presencia policial en cercanías del lugar que se había identificado como el lugar de la comisión del asesinato, y en efecto hay agentes de la Policía Nacional Civil en las afueras y ven cuando dos personas de sexo masculino van cargando un bulto, que en este caso era el cuerpo de esta persona a la que le habían dado muerte, que estaba envuelto en sábanas, ¿verdad? Entonces, en el momento se logró la aprehensión de estas personas en situación de flagrancia. Entonces, les he planteado dos casos en los cuales en uno se logró evitar el hecho y en el otro no, ¿verdad? Entonces, de esta forma es como se trabajan las flagrancias derivadas de interceptaciones telefónicas. Licenciado, muy buenas noches. Muy buenas noches. Licenciado, ¿y no cabría la posibilidad de escuchar estas llamadas telefónicas y poder ubicar a las personas que cometan el hecho delictivo? Porque, como usted dice, hasta que la persona podría pues, fallecer esta persona. Sí, como le repito, el objeto de las interceptaciones telefónicas es precisamente evitar el hecho, ¿verdad? Entonces, se dan muchas situaciones, en la mayoría de los casos se ha logrado salvar las vidas, pero, como le repito, también se da mucho el avance de la tecnología y muchas de las planificaciones las inician a través de comunicaciones telefónicas, pero las terminan a través de otros medios de comunicación. Entonces, no en todos los casos nosotros tenemos acceso a toda la información. Pues como les decía, esta es un ejemplo de una sinopsis de una interceptación telefónica. Si ustedes ven en la esquina superior izquierda, se da una numeración. Esto identifica el número de la sesión. Seguido en la primera línea van a encontrar una fecha y la hora exacta con minutos y segundos de la interceptación. Van a encontrar el número interceptado y van a encontrar el nombre de la persona a la cual se ha identificado que está interceptada. La sinopsis va a ser la transcripción. Por ejemplo, en este caso, la sinopsis dice: Pedro Marcos, identificándose como amigo de Humo. Humo es un alias utilizado, y llamando de Nueva York, refirió que había un grupo de dueños de bancos europeos con sede en Suiza. Se encontraban en Lima y deseaban tener una reunión con Humo. Vuelven a mencionar el alias de otra persona, o con algún representante del partido, por lo que se dictó su número telefónico y dicta el número telefónico para que se comuniquen. Se dan cuenta, en la sinopsis de esta interceptación se identifica a la persona interceptada, se identifican a otras personas y se da el desarrollo de la comunicación, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros, con la información que ellos van dando, nosotros vamos logrando obtener el desarrollo de nuestra investigación, ¿verdad? Tipos de interceptaciones telefónicas. En este caso, vamos a atender a dos tipos de interceptados. En primer lugar, tenemos el número interceptado, que es la línea telefónica interceptada sobre quien se solicita la medida en virtud de haber indicios de comisión de ilícitos a través de comunicaciones. El número interceptado es el número que se solicita ante el juez que se puedan interceptar las comunicaciones. Luego tenemos el número asociado, que es la línea telefónica con la cual se comunica la línea interceptada, de la cual no existe autorización para la intervención, pero se escucha en virtud de tener comunicaciones con el interceptado. Esto también es un tema de debate, porque muchos dicen que no debería dársele valor probatorio al número asociado, en virtud de no tener autorización de la comunicación telefónica. Pero como recordemos que para que exista una comunicación debe haber un receptor y un emisor. En este caso, el emisor es el interceptado y el receptor, que es el número asociado, forma parte de la comunicación interceptada. Por lo tanto, dicha comunicación se encuentra revestida de un poder legal para poder ser interceptada a través de la autorización judicial. Esto se dio mucho la controversia en el caso de Otto Pérez Molina, porque se decía que cuando él fue interceptado, él era presidente de la República, por lo tanto gozaba de antejuicio.
pero en este caso el interceptado no era Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina era el número asociado. Por lo tanto, no se necesitaba de una autorización judicial para escuchar las conversaciones porque ya existía una autorización para el número interceptado. Tengo dos preguntas, Rafael Caal. Buenas noches. Perdón, compañero, atendiendo a la caballerosidad, voy a darle primero la palabra a la compañera Sharon Aldana. Gracias, licenciado, perdone. Solo quería ver si podría regresar a la diapositiva anterior. Qué pena. Permítame un momentito. Vamos a ver. Gracias. Esta era la que estaba, la que seguía es... Esta. Esta es una fotografía de monitores de Policía Nacional Civil. No, la otra, la de donde estaba la información. Muy bien. Esa, gracias. Muy bien. Compañero Rafael Cal, ¿cuál era su pregunta? Buenas noches. Muy Yo buenas solo noches. quisiera, ahí por otros días que me he informado, he escuchado un poquito sobre cómo en Guatemala antes del 2006 no existían estos métodos de investigación, sino que fue gracias a la creación de la CICIG que planteó las modificaciones para que algunos métodos fueran tomados y utilizados en Guatemala. Me llama fuertemente la atención de que estos nuevos métodos han permitido que muchas organizaciones criminales se puedan desmantelar. Y cómo usted utiliza el ejemplo de Otto Pérez Molina, que ciertamente no era el caso que ellos estaban investigando, sino que era un caso paralelo, y gracias a esta intersección de llamadas se dan cuenta de que hay una persona que está ahí oculta y que podía ser investigado y era el mismo presidente, ¿verdad? Cómo los mismos métodos llegan a estructuras sumamente profundas dentro del mismo Estado, y cómo gracias a estas técnicas se pueden evitar muchas cosas. Pero sí quisiera recalcar eso, ¿verdad? Que fue gracias a ciertos reformas que permitieron esto, y cómo también la ayuda internacional pudo fortalecer y darle elementos al mismo Ministerio Público, ¿verdad? Muy bien, como usted lo decía, los métodos de interceptaciones telefónicas y en sí, los métodos especiales de investigación nacen no gracias a la CICIG, nacen a través de la ratificación de la Convención Interamericana, la Convención Americana contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Con eso ya se crea el andamiaje para realizar una normativa específica en cuanto a estos tipos de métodos especiales de investigación, pero en sí el espíritu de la creación de la norma de la Ley contra la Delincuencia Organizada era eso, desarticular la delincuencia organizada, no solo nacional, sino transnacional. De esta cuenta, lo que CICIG aporta dentro de las investigaciones es lo que usted manifestaba, esa ayuda internacional, ese aporte para que exista la infraestructura para poder desarrollar estos métodos de investigación. Pero muy bueno su comentario, muchas gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Sí, mi duda es con respecto, disculpe que hasta ahorita hago mi intervención, es con el primer tema de la entrega el primer tema que usted dio. Para mi duda es segura para las familias que denuncian una entrega de este tipo, o sea, las personas que son víctimas. En este caso, sí, claro. ¿Cuál es la función que hace el Ministerio Público con respecto a las víctimas? ¿Ah? O sea, yo sé que el papel de ustedes es detener a la persona y evitar, ¿verdad? Que
que se lleve a cabo la extorsión. Pero ¿qué pasa con las familias? O sea, hablamos de una familia porque no solo una persona es víctima cuando se está llevando a cabo una extorsión. Muy bien, muchas gracias por su pregunta. Mire, en primer lugar, nosotros como Ministerio Público, en este caso me pongo el saco del Ministerio Público, y no solo del Ministerio Público, sino de integrante de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, porque es la pregunta específica que usted me realiza. Nosotros le damos una protección a la víctima desde el momento en que pone su denuncia. Nosotros tratamos, en la medida de lo que se puede, guardar bajo los principios de confidencialidad los datos de identificación de la víctima, utilizando y apegados a la figura que establece el artículo 217 del Código Procesal Penal, que es la reserva de los datos. Por lo tanto, nosotros no tomamos denuncias con datos a menos que lo requiera la víctima, con los datos de ella. Nosotros trabajamos a través de la reserva de datos y lógicamente necesitamos identificar a la víctima. Se requieren algunos datos, se llena un formulario y también se obtiene información de la víctima, pero esta información queda dentro de una plica cerrada, la cual únicamente va a tener acceso para identificarla al juez al momento del debate o en alguna audiencia que el juez lo requiera. No tiene acceso a la representación de la defensa, sino que únicamente el juez tiene acceso a esos datos de identificación. En cuanto a las entregas vigiladas, la víctima no tiene participación. De la víctima únicamente se obtiene la información y quienes van a intervenir y participar dentro de esos operativos, como ya lo habíamos manifestado y como bien lo establece la ley, son únicamente agentes investigadores de Policía Nacional Civil. No hay intervención de las víctimas. Gracias. Muy amable, a la orden. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Si no, por cuestiones de tiempo, creo que vamos a ir terminando. Como les decía, ya nos pasamos media hora y este es un tema muy interesante al cual podríamos pasar hablando horas. Y los insto a que lean su ley contra la delincuencia organizada. Ustedes como futuros abogados, pues este tipo de temas va a ser el pan de cada día en el ejercicio de la profesión, que es una profesión muy bendita, ¿verdad? Ya sea que estén del lado del Ministerio Público, del lado de la PNC o del lado de abogados de la defensa, o tal vez si ustedes han sido víctimas, esta información va a servirles de mucho. Entonces, para mí fue un gusto el poder compartir con ustedes el día de hoy. Agradezco al licenciado Pinto por la invitación para poder compartir con ustedes. Yo he sido docente pues de la facultad y para mí siempre es un gusto poder compartir un poco de conocimientos con ustedes. Así que les agradezco su atención y les deseo éxitos no solo en estas preespecialidades, sino deseo que pronto estén ustedes ayudando a esa población y prestando atención al juramento que les van a hacer el día que sean juramentados y que ustedes obtengan sus títulos facultativos. Entonces, muchas gracias por la atención. Que tengan todos ustedes muy buena noche. Muchas gracias a usted, licenciado. Que pase muy feliz noche y feliz noche a todos los compañeros. Muchas gracias, maestro Edgar Morales. Fue un honor y excelente disertación. Y compañeros, a ustedes pues se les va a extender, no para mañana, para el día viernes a mediodía me pueden hacer entrega a más tardar de este trabajo de investigación en base a esta disertación tan interesante. Pase cada uno de ustedes muy buena noche. Gracias, licenciado. Feliz Gracias, noche. Lic. Gracias, Lic. Buenas noches, Lic. Gracias a ambos licenciados. Que pasen feliz noche. Feliz noche, Lic. Excelente.